Bueno, saludamos a todos nuestros seguidores de Línea Media Group. Hoy nos encontramos aquí en un capítulo, o nuestro primer capítulo más bien de nuestro podcast. Tenemos un invitado en este día, Luis Felipe Uribe. ¿Qué más, Luis Felipe? ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí, por este espacio nuevamente que se nos abre. Encantado, encantado de estar aquí. Bueno, Luis Felipe, cuéntenos usted a qué es lo que se dedica en la vida. Bueno, mi nombre es Luis Felipe Uribe, tengo 23 años y soy clavadista. Actualmente el primer clavadista olímpico de Pereira Risaralda. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues usted tiene una historia de que sus padres están vinculados con este tema, pero no es porque usted venga de descendencia de nadadores, ¿cierto? Expliquemos un poquito esa parte. No, no, para nada. De hecho, mis papás no son de Pereira, mi papá es de Antioquia, de la parte pues tirando un poquito hacia lo que es Choco también. Sale desplazado a esta zona por problemas con las Fuerzas Armadas y llega aquí a la ciudad de Pereira. Mi mamá es de Quinchía Risaralda, y también llega a la ciudad de Pereira en busca de mejores oportunidades, teniendo ya a mis dos hermanos mayores. A mi mamá se le da la oportunidad de trabajar, en ese entonces era más que una cafetería, una panadería, y a mi papá se le da la oportunidad de trabajar como mensajero de la Liga Risaraldense. En ese entonces se conocieron, conectaron, mi papá pudo cambiar de cargo y ahora era el técnico de mantenimiento. Mi mamá ahorita administraba, no era parte, sino que ella administraba una cafetería dentro de las piscinas. Y pues nada, tuvieron hasta belleza que desde que nació le tenía mucho miedo al agua, me daba muchísimo miedo ahogarme, no saber cómo salir. Mi hermano mayor fue profesor de natación, se ofrecieron muchas personas a enseñarme a nadar, pero nunca me gustó, me dio mucho miedo. Siempre fui muy inquieto, y entonces yo le decía a mi papá que quería natación, que quería hacer triatlón, que quería hacer natación con aletas. Mi papá sabía que yo no me iba a meter a nadar, entonces me decía, bueno, hágale pues, empiece y yo le compro las cosas. Y nada, mi hermana mayor siempre practicó clavados, desde muy pequeño la vi, me inspiró a meterme al deporte, empecé en clavados sin saber nadar y me gustó, me llamó mucho la atención todo lo que significaba para mí, la libertad que veía, las figuritas que yo decía en ese entonces que hacían antes, y me quedé en este deporte porque me atrapó. Entonces, ¿tú naciste acá en Pereira? Sí, exactamente, prácticamente nací en las piscinas olímpicas. Su niñez estuvo rodeada de agua, estuvo de todo este entorno de piscinas, de agua, de atletas. ¿Cómo fue esa niñez? Sí, nosotros, bueno, mis papás pasaron mucha dificultad económica y en ese entonces a ellos se les abrió un espacio, se les adecuó un espacio debajo de la gradería de las piscinas antiguas. Y era pequeño, era un espacio más o menos de 7 metros por 3 4 de ancho. Y ahí vivíamos nosotros, entonces todo el tiempo yo corría muchísimo en las graderías, en los pasillos, que muchas personas de pronto se acuerden de las piscinas anteriores. Y las piscinas normalmente se cerraban a las 5 de la tarde, lo cual ya era un espacio que estaba solo para nosotros, porque igual pues quedaban los vigilantes y nosotros que vivíamos ahí. Entonces sí, toda la niñez estuve rodeado de muchos deportistas, de los que en su momento también fueron obviamente la élite, de muchas figuras del deporte pereirano y risaraldense, y sobre todo de ese escenario deportivo. Ese temor al agua que dice, ¿te pasó algo desde de chiquito? ¿Caíste en la piscina? ¿O realmente es que le da frío? Cuéntenos la verdad y pues No, esa confidencia. no, la verdad no O sé. no, no. No sé desde dónde parte, pero pues sí es curioso eso. Soy demasiado friolento, desde que entrenaba muy pequeño, incluso lloraba cuando hacía mucho frío porque me cogía y me daba 3 vueltas. Pero no, realmente no tuve ningún inconveniente, incluso me prestaba para hacer muchas cosas en la piscina con tal de que me sacaran, me daban vueltas, se tiraban conmigo de las plataformas, de los trampolines, con tal de que a mí no me dejaran en la piscina, por mí estaba bien.
¿En qué momento o en esa edad de su niñez o ya fue en la adolescencia donde usted ya decidió y se apasionó por este tema? ¿O qué momento, qué lo inspiró, qué lo motivó o encendió ese chip? No, yo creo que todo parte desde la llegada de mi actual entrenador, César Saldívar. Es un cubano que para mí tiene demasiada sabiduría, tiene mucho conocimiento que aún no se alcanza aquí, pues se ha demostrado también con resultados. Digamos que a los 16, 17 tuve la oportunidad de poder salir del país por primera vez, un evento muy importante. Era un mundial juvenil, no pensé que tuviera un gran resultado porque era mi primera salida internacional con muchos deportistas que ya llevan mucho recorrido saliendo, compitiendo. Entonces pues no me veía como ahí en esa posibilidad de hacer algo. Tuvimos una medalla de plata, algo también histórico para la ciudad, para la región, y desde allí empezó todo este proyecto de que esto fuera mi vida, de que esto fuera lo que nos iba a sacar adelante y de que esto fuera la única pasión que iba a tener. O sea que a los 16 años fue ese Sí, quiebre, fue ese esa cambio parte, esa de hacer transformación. esto como por hobby o de ver qué resultaba, realmente tomarlo muy en serio. Bueno, en la natación hay muchas, ¿cómo se llaman? Prácticas, ramas, Modalidades. modalidades, eso. ¿Por qué el tema de clavadista? No, me gustó lo diferente que era, pues la natación en general parte de, bueno, otras modalidades parten de la natación como tal, natación, carreras artísticas con aletas, triatlón, a pesar de que triatlón tiene otras disciplinas. Realmente clavados fue el único con el que identifiqué esa libertad, esa sensación de que volaban, de que hacían algo totalmente diferente a lo demás, y fue lo que me atrapó y me llamó la atención desde niño hasta ahora. Bueno, en el tema de clavados son como 3 niveles, ¿cierto? Pues digamos acá en Eh, la villa sí, sí. hay 3 niveles. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de ir como escalando, subiendo cada vez como de nivel? Porque pues eh, cada vez requiere pues más concentración, más Ujú. esfuerzo, más preparación. ¿Cómo fue esa trayectoria y ese espacio para ir cogiendo confianza? Bueno, es difícil porque Risaralda en su momento jamás fue esa potencia, jamás fue como ese departamento que estuvo en la mira de todos. Entonces tuvimos que entrar a un lugar donde nadie había entrado antes, donde nadie había pisado con las potencias como lo son Valle, como lo son Antioquia, como lo es Bogotá, con mucho menos apoyo, porque digamos que ahorita sí contamos con mucho apoyo de muchas entidades, pero antes no era así, antes era muy difícil hacer las cosas. Fue difícil también como cambiar ese chip de dejar de depender de lo material, de a veces del escenario, de lo que necesitábamos, a cambiar el enfoque con hacer lo que se pueda con lo que se tiene. Y desde ahí empezamos a agarrar un poquito de confianza desde los 18 años. Desde los 18 años tuve la oportunidad de estar ya como cara a cara con los de la élite, que ya eran los que habían estado en anteriores Juegos Olímpicos, los que habían estado en anteriores mundiales, deportistas que ya llevaban como más recorrido, más experiencia que nosotros. Me llevó como a estar a ese nivel de ellos, poder compartir con ellos, que también es algo muy grande, que otra persona te exprese sus experiencias, sensaciones. Uno como clavadista aprecia mucho eso porque uno a veces se para en el trampolín y piensa que está solo. Entonces es bueno saber qué siente la otra persona, cómo lo ha sentido también, que coincidimos en muchísimas cosas. Y nada, mucha dedicación. La dedicación lo ha sido todo para poder llegar hasta aquí, para poder incluso sostenernos con estos altos rendimientos, más de 4 años, y lo que nos ha permitido seguir. Hablas de que la modalidad en la cual practicas, digamos, no era muy fuerte en su momento. ¿Qué fue lo más difícil como de abrir como ese camino y esa brecha? Porque pues ahorita ya hubo unos cambios en la piscina olímpica y todo el tema. ¿Cree que es el resultado de eso? Sí, no, totalmente de acuerdo. Digamos que lo que yo te menciono principalmente, cuando fuimos al mundial, tuvimos esa medalla, pudimos hacer con hechos que sí necesitábamos una infraestructura nueva, que sí necesitábamos una remodelación, que necesitábamos muchísimas cosas. Se abrió la oportunidad por parte de la alcaldía,
cambiar trampolines, lo ideal en una vida útil de un trampolín, que esa es la otra, nosotros en Colombia tenemos solo escenarios abiertos. En un escenario abierto la vida útil de un trampolín puede ser de 3 a 5 años. Nosotros llevábamos 13, 15 años saltando en los mismos trampolines ya desgastados. Entonces, ya el trampolín decía, ya no aguanto sí, más. no, ya estaba remendado sobre remiendo y no. Entonces, esa fue la primera oportunidad que se nos abrió para pedir. Desde entonces estuvimos esperando y pidiendo una remodelación. Sabemos que, si no estoy mal, se pidieron 2 juegos nacionales que fueron rechazados anteriormente, hasta que se dio la oportunidad de en 2023 poder hacer realidad todo esto. Y claro que fue a todo el recorrido que obviamente han hecho muchos antes que yo, pero también lo que nosotros pudimos aportar. Bueno, su especialidad es el trampolín primero, ¿cierto? Es el que hace, ¿cómo se llama? Piruetas. No, pues nosotros los llamamos saltos porque son 6 diferentes tipos de saltos. Entonces tenemos saltos al frente, hacia atrás, hacia adentro, inverso y saltos con giros. Entonces depende de lo que hagamos, pero en general solo son saltos. Son saltos. ¿Cómo es esa preparación? Porque pues uno ve que genera movimientos allí en el aire. ¿Todo es esa práctica allí o digamos en tierra hay una manera como de ejecutar ese tema? Sí, bueno, eso es otro detalle. A nosotros digamos que nos tocó un poco más duro esa parte, porque como tú lo mencionas, sí, en tierra hay una parte que es casi que fundamental para que los niños desarrollen mucho eso. Entonces hacer en tierra toda la preparación, nosotros le decimos técnicamente camas elásticas, que son estos brinca-brincas pues mucho sí. más grandes, y tienen cinturones. Entonces tienen 2 poleas donde uno pone una cuerda y uno se pone un cinturón. Se agarra lado y lado y puede hacer de todo. O sea, literal puede hacer desde una vuelta hasta 40 vueltas el que sabe darle pues a los niños. Y eso es demasiado práctico, porque antes de llevar las cosas al agua, antes de quizás, la gente piensa que el agua no da duro, pero sí, obviamente lastima. Antes de ponerse a experimentar, pues tiene la posibilidad de mirar, de mecanizar todo esto, porque el cuerpo realmente tiene memoria a la hora de hacer los saltos. A veces nosotros manejamos un dicho técnico que es que uno se pierde y es que uno no sabe dónde está en ese momento en el aire. Entonces ayuda todo esto previo a, pero nosotros nunca tuvimos como todo eso a disposición. También hay un foso que es una piscina de espumas con los mismos trampolines que usamos en el agua, pero en tierra. Entonces todo esto ayuda a mejorar, a mecanizar, a hacer como lo previo, a hacerlo en el agua y ponerse a inventar. Nosotros no tuvimos eso, entonces tuvimos que buscar otros métodos. Por eso también te digo que mi entrenador me parece una persona demasiado capaz, demasiado sobresaliente, porque vino a hacer cosas que no se habían hecho acá con cosas que no se tenían, que no tenemos a comparación de Valle, de Antioquia, que es un departamento que apoya muchísimo al deporte. Lo ideal sería tenerlo. Ahorita pues están en ese tema de gestionar todo eso con la alcaldía, que es la responsable, pero poco a poco lo están construyendo aquí apenas. O sea que aún esos elementos No, todavía no contamos. Entonces, ¿cómo ha sido el desarrollo o cómo te ha tocado ir a otras ciudades o otro tipo de entrenamiento o ya directamente en el agua ha desarrollado esa habilidad? Bueno, digamos que nosotros también decimos que la generación de ahorita pues también es un poquito más blanda, porque a nosotros sí nos tocó directamente en el agua. Entonces nos tocó aprender con el quemón, con las caídas, con los golpes. Ahorita se cuida mucho también con esos elementos a los niños, que no vayan a coger miedo, que se sientan seguros. Pero no, en el momento de nosotros nos tocó al agua directo. Complicado Sí, bastante. Pero bueno, yo creo que así a veces también se valoran más las cosas, ¿o qué piensas? Sí, Felipe? no, total, incluso más estando aquí donde estamos ahorita, es increíble alcanzar a la élite ya mundial sin tener siquiera la mitad de lo que tienen ellos al otro lado del mundo, en otros países. Sin irnos muy lejos, México tiene una infraestructura que es muy parecida a la de China, que es potencia en este deporte. Entonces es una locura llegar a pensar que estamos rozando ese nivel y sabiendo que no contamos con lo mismo. Bueno, hablamos del tema físico, de esa preparación, digamos, en estos giros, esta parte. Pero aparte de este entrenamiento, ¿cómo se ha preparado Felipe en esa, digamos, área mental? ¿Cómo ha aprendido a controlar, digamos, esos nervios de un momento de una competencia, la tensión,
de la perfección, porque pues, los Sí. jueces piden perfección. ¿Cómo ha manejado esa parte? ¿Cómo ha trabajado esa área? Bueno, al principio es difícil porque nosotros a veces competimos con tres fases diferentes. Entonces uno hace fase preliminar, semifinal y final. Y en las tres fases tiene que tirar los 6 saltos de competencias que tiramos nosotros. Pero si tiras mal en la preliminar no pasas a la semifinal. Entonces son tres fases que una tiene más presión que la otra porque los jueces van a ser mucho más duros y no es fácil controlar esas emociones estando allá. Yo por lo general trato mucho de controlar la respiración, cuando estoy en competencias y música full, estar como desconectado un poco y antes de subirme al trampolín porque es otra cosa. Yo soy de los pocos que nosotros tenemos un pitico para dar la salida, para que nos indiquen que nos podemos tirar. Y yo soy de los pocos que apenas escucha, me tiro de una Pero vez. uno Sí, no lo no, piensa. no. Entonces yo trato de mentalizar mucho antes de subirme, de prepararme a todos los escenarios posibles antes de pararme, para que cuando yo ya esté ahí, sencillamente sea la seguridad de que ya voy es para abajo. Bueno, nos hablabas de que tu primera competencia oficial entonces fue a los 16 años. No, nosotros nos preparamos desde los 6 años hasta los 9, que es categoría novatos, que es las pequeñas. Ellos tienen, si no estoy mal, 2 competencias al año, solo a nivel nacional. Y esas sí tuve muchas, pero pues en ese entonces yo era muy malito. Sí, no. Solo lo hacía por hobby. Sí, sí. Pero a los 16 años fue donde ya Sí. oficialmente ya usted Yo decía que sí servía para esto, ahora sí. sí servía. Bueno, dentro de estas competencias se habla mucho de los centroamericanos, panamericanos. Todo este proceso es el que hay que caminar para llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso de Felipe? Porque ya ahorita vamos a hablar de los Olímpicos, para llegar allí donde ha llegado hasta ahora. Bueno, no. Uno desde muy pequeño, a veces como deportista, parafrasea muchísimo en que quiere unos Juegos Olímpicos sin saber todo lo que se tiene que vivir, todo lo que se tiene que aguantar para poder estar allí. Eh, Éramos mucho de eso, de decir, ah, sí, yo quiero llegar, yo quiero ir como tal persona, pero sí realmente es muy complicado, inclusive desde eventos a nivel nacional, que son clasificatorios a todos los internacionales, como eventos internacionales que uno se asombra del nivel que ve, y yo tuve la oportunidad como de caer en esa realidad a los 17 años. Tuve la oportunidad de participar en los Juegos Sudamericanos de Mayores de categoría absoluta en Cochabamba, en Bolivia. Con esto nos dijeron que podíamos estar, que nos tenían en cuenta para los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, pero fue muy duro porque nosotros ganamos un selectivo a nivel nacional que se hizo, pero sencillamente dijeron que no porque no teníamos la proyección ni todo el recorrido que se necesitaba. Eso es un bajón durísimo para un deportista, digamos, entrenar muy duro por una ilusión y que de un momento a otro sencillamente le cierran las puertas sin que nadie dé una respuesta ni nada. Y nos ayudó mucho a cambiar el enfoque, a cambiar el entrenamiento. Demostramos todo este ciclo, ser los mejores preparados, ser los mejores entrenados, ser los mejores y los más disciplinados en absolutamente todo, para poder estar en ese ciclo olímpico completo, para poder estar en Juegos Olímpicos de París, para poder que se dieran todos los resultados que se han dado hasta ahora, sin dejar de ir a ningún evento. Nosotros en Clavos lastimosamente actualmente no tenemos Juegos Bolivarianos por falta de países participantes, pero empezamos ciclo en suramericanos. A pesar de que no hay cupos directos, pues es el primer paso que hay que dar en el ciclo olímpico y desde ahí nos lo tomamos muy en serio, desde Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos, los mundiales que también, digamos que el último, que es el más cerca al año de Juegos, es el que abre esos primeros cupos. Entonces fue tomarnos en serio todo este trabajo de empezar con el pie derecho, que no hubiera duda alguna de que nosotros merecíamos estar ahí, de que todo el mundo viera la oportunidad y el talento que había para poder participar en los Juegos. ¿Cuántas medallas tiene Felipe? No, la verdad no sé decirte, Pero más o menos 50, 100, 200. no, yo creo que rozan las 200 y algo, yo Bueno, creo.
De todas esas 200, ¿cuál es la que usted recuerda más o le trae mejores recuerdos? No, yo creo que la más reciente que fue la medalla de bronce en la Copa del Mundo en Guadalajara, fue muy significativo para mí porque ya habíamos estado en dos mundiales donde tuvimos la oportunidad de estar de cuartos y en México algo dentro de mí me decía, yo no quiero quedarme aquí, no quiero ver cómo ese podium a lo lejos, sino que yo, o sea, sé que tenemos con qué, sé que hemos trabajado por esto, yo quiero estar ahí montado, yo quiero saber qué se siente realmente estar en la élite y logramos esa medalla de bronce que no se había logrado en la historia, o sea, es algo demasiado grande para la natación general colombiana, que para mí es muy, muy simbólico porque es un respeto, es un trato diferente de todos, no solo de los deportistas, sino entrenadores que ya conozcan a Colombia, ni siquiera a mí, a Colombia como un rival fuerte, como una potencia mundial. Eh, ¿Cómo ha sido ese tema, digamos, económico para Felipe? ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque pues uno requiere elementos, bueno, muchas cosas, viajes. ¿Cómo ha sido esa parte económica? Bueno, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de dar resultados a temprana edad, como te lo mencioné, a los 16. Esas medallas tienen un incentivo económico y pues gracias a Dios desde ahí, con el apoyo de mi entrenador, con todo el conocimiento, hemos estado en Selecciones Colombia dando muy buenos resultados, lo cual atribuye esa ayuda económica tanto de la parte de la gobernación, que tienen un programa que se llama Deportista Apoyado, como el Ministerio de Deporte, que manejan un programa que se llama Deportista Excelencia. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de vivir del deporte, pero porque no me he dado el lujo como de tomarlo a la ligera, de tomarlo como segunda opción, sino porque realmente me he dedicado a esto ya toda la vida prácticamente. No vamos a hablar de cifras, obviamente, pero digamos, tienes el apoyo, hablas de gobernación, del Ministerio de Deporte. ¿Ellos mensualmente te dan un aporte o solo es para ciertas competencias o cómo es el manejo con ellos? Bueno, el Ministerio de Deporte sí nos da una cantidad mensual. En, en parte de gobernación es un poquito más complejo porque es por un artículo. No nos pagan con contrato ni nada, sino con un artículo que estipula que se les debe entregar cierta cantidad en el año. Entonces, no sé, un ejemplo, a alguien le pagan 1.000.000 anual, pero no especifica si tiene que ser 500 y 500 o de a 100 o de a 200, O entonces... sea, es una cantidad por Sí, todo el año. exacto, el año, y ya cuando llegue. No estipulan cuándo, sino cuando llegue. Bueno, pero de que llega, Sí, llegar. sí. Y digamos el tema con el ministerio, ¿cómo mantiene usted ese patrocinio de parte? O sea, ¿ellos qué te exigen a ti para que ese patrocinio continúe? Bueno, no, nosotros manejamos, bueno, ellos tienen muchas maneras, obviamente, ellos se comunican directamente con los metodólogos, que son los que están como a cargo de todas las cosas que hacemos en los entrenamientos, los que vigilan como tal, por así decirlo, y se comunican directamente con ellos. Entonces nosotros tenemos visitas de metodología de cada regional, de Antioquia, de Risaralda, de Valle, cada quien tiene su metodólogo. Tienen esta visita, él revisa pues que todo esté en orden, que se estén cumpliendo con los entrenamientos, con los horarios, con las cargas. Ellos saben, mejor dicho, qué hacemos en general en todo un día de entrenamiento. Eso es lo principal, que se cumpla tanto con los días como con las cargas que se estipulan de entrenamiento. O sea que debes como ejecutar un plan, un proyecto. Exactamente, cada 3 meses debemos de mandar lo que se hace en esos entrenamientos de esos 3 meses, y ellos corroboran con los metodólogos regionales. El ministerio como tal no está pues encima de nosotros, pero sí están muy al tanto. Y fuera de esto, pues obviamente los resultados internacionales. Entre mejores resultados, pues te escalafonan muchísimo más alto, el apoyo económico es mucho más, y digamos que si ven que te estás quedando, que no hay tantos resultados, obviamente vas bajando en ese escalafón hasta que dicen este deportista ya no está dando los resultados que esperamos y sale. O sea que es por escalafones, entonces Sí. vas subiendo o vas bajando de acuerdo al rendimiento
Pero dentro de esto te exigen, digamos, medallería o solo participación en los... Bueno, o ambos. O es una digamos que sumatoria depende del de... evento. Digamos que, por ejemplo, en eventos nacionales no aplican, pero en eventos internacionales como mundiales, por ejemplo, te apoyan siendo finalista mundial, que finalista mundial para nosotros son 12. Ujú. Entonces, estando entre los 12 te apoyan. En los otros eventos sí tiene que ser medallista. Sí, tiene que Y llegar. hay algunos que no especifican si tiene que ser oro, plata o bronce, pero sí tienes Pero que ser medallista. estos, digamos, concursos o espacios, digamos, cuando ganas una medalla, ¿también incluye algo económico o solo es medalla? No, también tienen un beneficio económico. Actualmente, también por parte de la gobernación, eso se implementó, si no estoy mal, hace un año, año y medio. Y por parte del comité también depende de la medalla. Hay medallas que no se pagan, como hay otras que sí. Por lo general son todo lo que son juegos que se pagan. Juegos centroamericanos, bolivarianos, panamericanos, suramericanos y Juegos Olímpicos. O sea que hay incentivos para Sí, pero solamente con medallas. solo con medallas. Bueno, ahora sí hablemos del grosso y de, digamos, de la cúspide de un deportista, ¿cierto? Que es el tema de los Juegos Olímpicos. Estuviste en París, ¿cierto? Ese fue 24. 2024, ese fue el año anterior. ¿Cómo fue esa preparación? ¿Lo hiciste en camino, trabajaste en pro de eso? Porque ahorita hablaste del tema de olímpicos que a veces se enfoca como mucho eso y pierde. ¿En ese momento te preparaste para ello o ibas con otra mentalidad o cómo fue ese momento ahí para llegar a olímpicos? No, definitivamente nos habíamos preparado para estar allá. Queríamos estar con todo el corazón. Para mí era un sueño que sentía y quería cumplir. Mm, la preparación fue muy dura porque inclusive hasta hace poco, días de Semana Santa, festivos, uno que otro domingo, tocaba sacrificar muchas cosas, pero siempre estuvimos en pos de que eso nos iba a retribuir poder estar allá. Desde que llegué allá, pues vi todo eso, vi todos los esfuerzos, todo el sacrificio que había hecho, que valía la pena. Sabía que no había sido fácil porque inclusive antes de llegar pasamos pues un caos mental, físico. Ya llegamos a ese punto donde no queríamos saber nada del deporte, pero todo eso incluye la preparación para poder estar ahí. O sea que en ese momento viste la oportunidad de ir a los olímpicos. Sí, exacto. O sea, te preparaste en todos los aspectos, mental, físico, para hacerlo. En el momento que te ganas el cupo, ¿qué te pasó por la mente? Bueno, no, tuve la oportunidad de hacerlo aquí a nivel nacional y fue aquí en Pereira, en la casa. Me sentí muy contento, muy orgulloso porque pues vi cómo pasar todas esas personas que hicieron parte también de ese sueño, mis amigos que entrenaron conmigo y que tomaron otros caminos, muchas personas que también quisieron ir a unos Juegos Olímpicos y no pudieron. Tuve la oportunidad de que mis papás me dieran competir después de muchísimo tiempo sin un acompañamiento en alguna competencia nacional por lo menos. Estaba encantado, pero pues no sé, tenía como ese presentimiento de la vez anterior. Entonces la verdad me sentí muy contento, muy orgulloso. Hubieron muchas lágrimas por todo lo que te mencioné, pero yo solamente me sentí seguro de que hubiera Juegos Olímpicos ya cuando estaba en París. Ya así aterrizó y Sí, dijo, no, ya cuando no me podían sacar de allá. ya estoy en unos olímpicos. Cuando ya clasificaste, la exigencia es aún mucho más fuerte. Sí, para nosotros sí fue así, porque buscamos de ser solo esa clasificación a estar peleando un podio. Nosotros, gracias a Dios, pues obtuvimos un diploma, pero realmente estábamos entrenando a un nivel que queríamos buscar ese podio olímpico, porque sí era posible, sí es posible incluso al día de hoy. Entonces empezamos a exigir más, cosa que, como te menciono, son 6 saltos. Por lo general de cada uno suele hacer 5, máximo 7 repeticiones de cada uno. Nosotros estábamos llegando hasta 12, 15 repeticiones de un solo salto para lograr esa perfección que se busca a la hora de saltar.
ese momento, pues digo yo, pienso, me imagino, si esto genera cierta presión y ciertas cosas, saber que los ojos del mundo, Colombia, conocidos, te están viendo, ¿cómo manejaste esa parte? O sea, ¿cómo te concentraste en ese momento? Pues yo creo que el Coliseo, en el donde estabas, ¿cómo se llama eso? Estadio, Escenario. Coliseo, escenario. También había mucha gente, la presión de que estás con gente top en este asunto. ¿Cómo manejaste esa situación? No, fue duro porque yo tenía la mentalidad de que eran las mismas personas con las que yo ya había competido en tiempos anteriores, en los mundiales. Para mí era como otro mundial, pero con un nombre diferente. Pero, el día de la competencia fue un choque duro porque toda la gente como que tiene el aura, tiene como esas ganas de querer estar entre los mejores, de querer buscar esa medalla, y uno siente eso, es abrumador. Yo dentro de mí estaba tranquilo, pero cuando fui a saltar no, estaba demasiado nervioso. Sentía todas las miradas encima, sentía ese silencio incluso incómodo, que para nosotros pues lo mejor es saltar en silencio. Entonces fue un choque muy duro llegar a pensar que era similar, cuando realmente como que dentro de la competencia asimilé lo que realmente era competir en los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿qué rituales maneja? Ahorita hablabas de música, ¿qué estilo de música escuchas antes de, pues, para concentrarte? ¿Cómo manejas esa parte, digamos, como de rituales antes de un salto? Bueno, ahora último aplico muchísimo entrar en calor antes me ayuda mucho, por lo cual procuro estar siempre cubierto, o sea, con una chaqueta o con un buzo. Siempre cargo una toallita para las piernas. Afortunadamente a veces contamos también con un jacuzzi que está a temperatura alta para ayudar a esto. Antes de hacerlo estoy escuchando música, sentado, hidratándome. Escucho absolutamente todo, soy bien crossover, entonces me puede sonar una electrónica y después un vallenato, o un merengue y después un reggaetón, lo que sea, de todo. Y ya mucha respiración, mentalizar, memorizar y mecanizar ese movimiento antes de subirme, de hacer las cosas bien, visualizar obviamente el salto, ya haciéndolo lo mejor posible. Y ya ese es como el ritual. Y ya a veces cuando llego a la tabla así, cuando ya están a punto de llamarme, es respirar profundo, y no me gusta saltar con las manos secas. Entonces por lo general tengo la pantaloneta mojada y me sobo para estar húmedo las manos. ¿Por qué no secas? No, siento que no tengo agarre en las piernas cuando las tengo secas. Sí, sí. Bueno, cosa cierto que cada quien va teniendo. Felipe, ¿qué cree que te faltó para colgarte esa medalla en los Juegos Olímpicos? Bueno, personalmente, un mejor acompañamiento. Lastimosamente estuvimos 4 meses por fuera de casa, 3 de esos estuve trabajando sin mi entrenador, cosa que fue duro porque, como te digo, todo ese tiempo que estuve preparándome con él, inclusive para la eliminatoria aquí de quiénes iban a ser los que representaban a Colombia, se vio una diferencia muy grande, se vio una brecha grande entre los demás deportistas y lo que nosotros habíamos entrenado. Y por eso surgió allí el realmente querer ese podium, luchar por ese podium, porque se veía el nivel, se tenía el nivel. Y en estos 3 meses se corrieron a muchos errores. Fuimos con un solo entrenador para los 3 deportistas que estuvimos allí. Y es un entrenador que trabaja de una manera diferente, que tiene conocimientos diferentes. Sí, otros estilos. Que sí. maneja muchas cosas diferentes, que es lo que yo te decía. Digamos que nosotros aprendimos a adaptar mucho el trabajo de nosotros, personal. Entonces yo tengo un trabajo muy diferente al de todos, porque no contamos con las mismas opciones, claro, con las mismas cosas. Entonces fue algo que afectó muchísimo y que se vio en la competencia, lastimosamente. ¿Cuántos años es que tiene Felipe? 23. 23. 23 años. Es que está muy joven y tiene mucha trayectoria. Creería que tendrá por ahí 30. ¿Hasta qué edad has pensado hacer clavadista? No, ¿O no lo has contemplado todavía? Sí, no, siempre he pensado que eso es también como limitar un poquito. Entonces, nada, hasta que el cuerpo diga ya, hasta aquí no hay más.
Si es a los 30, a los 30, si es a los 40, a los 40, hasta que Dios me tenga ahí para sus cosas y hasta que el cuerpo aguante, como dice la canción. Hay deportes que tienen, digamos, como su límite, digamos, de edad. Digamos, en el tema de clavadista, más o menos, ¿cuál es la...? ¿O no hay edad realmente para ese...? Pues por lo general, más o menos, suelen retirarse entre los 30 a 33. Pero hay casos de clavadistas que han llegado a 40, 42 años, incluso un clavadista japonés que estuvo en 5 Juegos Olímpicos y se retiró a los 42, si no estoy mal. Entonces no, hasta que Dios nos quiera acá. Bueno, ahora vienen los Juegos Olímpicos 2028. Yo creo que del año pasado quedan muchas experiencias, anécdotas, y yo creo que eso lo hace uno más fuerte y ya digamos esos errores que hablaste ya no se van a cometer. ¿Qué vas a cambiar o ya que contemplaste cambiar, digamos, en esa dinámica de la preparación, de todo este aspecto para los próximos Juegos Olímpicos? Bueno, no, ahorita desde el año pasado y principios de empezamos a trabajar en un salto que no se ha visto en la historia de los clavados y en otro que pocas veces y pocas personas lo han hecho. Entonces implementar primeramente estos dos para también asegurar, digamos, esa brecha que hay entre principalmente los chinos, que son ahorita el objetivo, y mejorar muchas cosas técnicas de lo que ya hay. Estamos muy contentos, también muy agradecidos con todo lo que hemos hecho, porque por lo menos ahorita, como lo mencionaba, pues ya nos vieron un poco más a nivel mundial. En las Copas del Mundo muchas personas se acercaron a decirnos que se veía algo diferente, se veía un deportista diferente, una técnica diferente a lo que se había visto en Juegos Olímpicos, que se veía una mejoría muy grande y pues también gracias a esto se dieron los resultados. Entonces nada más que encantados con lo que se viene haciendo y pues sabiendo que viene trabajo muy duro, pero pues que se está viendo de a poco. Bueno, Luis Felipe, muchas gracias por contarnos un poquito de toda esta historia, de toda esa trayectoria que ha llevado en tan poquitos años. Todavía le queda mucho por contar. Yo creo que más adelante podemos seguir hablando un poquito de esta trayectoria y todo este caminar, ¿cierto? Que digamos no es fácil, se encuentra uno con muchas situaciones, pero puede uno ver ese ejemplo de superación, ¿cierto? A pesar de las adversidades, de todas las circunstancias, de no tener, digamos, como todo a la mano. Yo creo que eso a uno lo hace aún mucho más fuerte. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Bueno, no, agradecer por otra vez abrirnos este espacio, por el tiempo que se toman también de escuchar un poquito de lo que vive uno desde el lado de persona y deportista. Y nada, la invitación que siempre hago a que las personas sueñen y trabajen muy duro por los sueños. Gracias a Dios sí se cumplen, pero hay que trabajarlos mucho, no hay que parar de soñar en ningún momento hasta que se haga realidad. Bueno, Luis Felipe, redes sociales para que lo sigan. Bueno, en Instagram estoy como Felipe U Diving, en Facebook estoy como Luis Felipe Diving y en X también estoy como Felipe Diving.